Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana. Y antes que nada, ¿ya tienes tu Biblia allí? Si no, ve a buscarla. Así podamos aprender juntos, tú y yo, y aquí Alba también. Todos juntos podamos aprender más de la palabra de nuestro Dios. Así es, Develando las Escrituras, un programa que está centrado en la Biblia, ni más ni menos, y en el cual pedimos que Dios sea nuestro maestro. Pero como muy bien decías, hay que tener la palabra de Dios, hay que tener ahí de repente un lápiz, papel también para ir tomando nota, pero también hay que tener en cuenta los medios para comunicarse con nosotros, Así como es. son el Facebook y YouTube, nos buscas en Nuestras Voces en el Desierto, también Telegram y WhatsApp al +1 801 499 1334, el correo electrónico nbdesierto@gmail.com y obviamente la página de tu radio favorita, que es Radio Messer, es www.radiomesser.com. En todos estos lugares tenés formas para comunicarte con nosotros. Cuando estás en Facebook, cuando estás en YouTube, dale like, me gusta, share y compartir. ¿Por qué like o me gusta? Porque queremos que estos videos se posicionen en los lugares más importantes. Entonces, cuando alguien está necesitando ubicar información correcta, adecuada acerca del tema, estos videos puedan inmediatamente ser puestos en las redes. Por otro lado, si le das share o compartir, esto es muy importante porque estás ayudando a que otras personas salgan de la ignorancia al compartir. Así es. Y la otra cosa es hacerle clic a la campanita cuando estás en YouTube, suscríbete, es totalmente gratis. Quedan muy pocas cosas que sean gratis en este mundo. Esta es una de ellas. Y no malinterpretes, el hecho que sea gratis no quiere que sea de poca calidad, porque a veces hay gente que tiene ese concepto. No, es todo lo contrario. El estudio de la palabra de Dios es extremadamente valioso y es gratuito la suscripción. ¿Para qué? Para que de esa forma muchas más personas puedan entonces llegar a comprenderlo. Así es, Alba. Pero bueno, para pedirle al maestro de los maestros, por decir así, que nos venga a enseñar, vamos a pedirle que venga, oremos para que Él venga a enseñarnos. Bendito Padre, agradecidos estamos con usted por todo lo que ha hecho por nosotros hasta aquí. Permita que podamos ahora escudriñar su palabra, aprender de ella y, Padre, lo más importante, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Nuevamente, Padre, gracias por estar junto a nosotros y enséñanos nuevamente. En su nombre, amén. Estamos avanzando tal vez por el capítulo más difícil y controversial del Apocalipsis, que es el capítulo 9. ¿Por qué? Por toda la simbología que tiene. Ya hemos visto que las trompetas y los 3 últimos ayes que están ubicados dentro de las trompetas, las últimas trompetas son llamadas ayes, van en forma paralela con las iglesias de Apocalipsis y van en forma paralela con los sellos de Apocalipsis. Así es. Y esto es importante porque esta forma nos va a permitir irnos adentrando en la historia, en las etapas correctas de la historia. La última vez estábamos hablando ni más ni menos de los versículos 12 en adelante. Y del capítulo 9. Del capítulo 9, obviamente. Y habíamos visto entonces una primera parte donde estaba justamente todo el ejército islámico y demás. Dicho sea de paso, si querés saber exactamente qué fue lo que dijimos, te instamos a que vayas entonces y lo busques en Facebook, lo busques en YouTube, están allí los videos para que puedas entonces tener toda la información, porque hay mucha información de historia también. ¿Cómo vamos trabajando nosotros? Estudiamos lo que dice la palabra de Dios y después vamos a la historia, a ver si hay los eventos que nosotros pensamos que la palabra de Dios nos está describiendo, a ver si condicen con la historia. Versículo 12 y 13, que era lo que estábamos viendo, decía que el primer ay había pasado, pero de aquí vienen aún 2 ayes más después de esto. Y evidentemente son cosas muy importantes, razón por la cual el profeta Juan las está de alguna forma recalcando, como diciendo, tranquilos, pasó el primero, pero no se olviden que vienen 2 más. Y ayes son justamente por todo lo que implica lo que está viniendo en estas revelaciones. Y en el versículo 13 dice que el 6º ángel ahora tocó la trompeta y dice, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y habíamos visto que hay otras partes en la palabra de Dios donde hacía referencia a un altar de 4 cuernos. Y encontramos en el libro de Éxodo que hay básicamente
cuando está hablando del santuario terrenal, que es copia del que está el santuario en el cielo, de acuerdo a lo que le fue mostrado a Moisés, habían 2 lugares donde encontrábamos altares con 4 cuernos. Un altar que estaba en el patio y un altar que estaba en el lugar santo. El altar que estaba en el patio era de bronce. El altar que estaba en el lugar santo era de oro. Esto a nosotros, debido a que aquí el versículo 13 dice que los cuernos del altar de oro, menciona específicamente de qué está formado, nos está haciendo ubicarnos justamente en el lugar santo. En el lugar santo. Y esto es importante porque vamos a ver los acontecimientos que se dan acá, se tienen que dar antes de determinada fecha específica. Entonces, Daniel, ya ubicados en el capítulo 9, hicimos este pequeño introducción o preámbulo, podemos seguir entonces. Así es. Y aquí encontramos que Dios, a través del profeta Juan, nos está ubicando en la etapa de la historia. ¿Y por qué decimos esto? Porque si está haciendo referencia que la voz procede de entre medio de los cuernos del altar que estaba en el lugar santo, históricamente lo que va a suceder está ocurriendo antes de 1844, fecha en la cual Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, como ya hemos explicado en otros programas. Pero ahora vamos a leer algo que encontramos en el versículo 14 y versículo 15 aquí del capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Dice, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Interesante, ¿verdad? Ok. Antes de que empiecen a hacer conjeturas que no tienen base bíblica, ¿okay?, por el hecho simple de que se menciona el río Éufrates, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto y cómo se ajusta a la historia. Eso es importante porque sobre todo en la etapa que estamos viviendo en este momento hay todo un gran movimiento por el hecho de que el río Éufrates se secó. Entonces piensa que está en relación con esto y realmente no tiene correspondencia bíblica. Entonces, ¿a dónde vamos, perdón? Nos vamos a ir al libro de Jeremías. ¿Escuchaste bien? Jeremías capítulo 51 de los versículos 60 al 64. Son 4 versículos allí que vamos a leer en el programa de hoy. Jeremías capítulo 51, versículos 60 al 64. Dice allí, escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Era hasta el 64, ¿verdad? Hasta el 64, sí. Y sigue diciendo, y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. ¿Ok? Interesante porque vuelve a aparecer el río ahí. Aparece el río nuevamente. ¿Okay? Jeremías está profetizando cómo será la destrucción de Babilonia. O sea, la destrucción de aquel poder que se opuso al pueblo de Dios, aquel poder que llevó a la idolatría y al paganismo a una buena parte de aquel que fuera el pueblo de Dios, pero al que no sucumbieron los fieles y por eso fueron atosigados. De la misma forma, Dios, a través de Juan,
está haciéndonos ver cuál es el fin de aquellos que están haciendo lo mismo que Babilonia contra el pueblo de Dios. ¿Ok? El versículo 15 nos plantea un desafío. ¿Ok? Versículo 15, o sea, volvemos a Apocalipsis, capítulo 9, y en el versículo 15, y leemos allí, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. No en vano estamos en el capítulo pero más importante. Sí, y a su vez, si vamos al caso, más actual. Más difícil también de ir entendiendo. Así es. Por eso tiene mucha información. Mucha información y por eso tienes que prestar mucha, pero mucha atención. ¿Ok? Allí menciona, escucha bien, algo que debe ser algo o alguien que cumpla un periodo de tiempo específico. Correcto. De acuerdo a lo registrado, este periodo es de hora, día, mes y año. Es bien específico. ¿Okay? Pero vamos a ir paso a paso. Para no confundirnos y no crear dudas ni nada con respecto a eso. ¿Okay? Como hemos dicho, y en otros programas, las trompetas son un llamado de atención. En este caso, lo serán para el propio pueblo de Dios que está sufriendo el embate de un poder político religioso. Correcto. ¿Okay? Dentro de lo angustiante que es la situación para este pueblo, Dios les envía el mensaje profético que los alienta, mostrando que este poder político religioso no tendría un ataque constante, sino que el mismo Dios lo detendría, pero por un tiempo. Sabemos muy bien que este poder imperante fue detenido por un tiempo, gracias a la acción del poder islámico. Y esto llevó a que por un periodo de tiempo el pueblo de Dios pudiera progresar. ¿Y cómo? Recuerden que estamos en los tiempos de la Reforma. Los cristianos fieles, los que estudiaban, pudieron comprender y entender que había algo, escucha bien, que había algo que muy pronto iba a suceder porque las profecías apuntaban a un evento. Yo imagino que interés estaría habiendo en el estudio de la palabra de aquellos que podían, ¿verdad?, tener acceso a la palabra, y a su vez qué ansiedad se estaría generando porque ellos todavía no saben cómo es ese evento, qué es ese evento, quién lo va a llevar a cabo. Saben que proféticamente va a venir algo, va a suceder algo. Así es. Y que va a suceder algo que les va a dar un respiro en cierta forma, pero no saben qué. Así es. ¿Cuánta expectativa estaría generando en el mundo religioso? Perdón, en el mundo religioso de fieles verdaderos. Recordemos que está el poder político religioso haciendo de las suyas. Político religioso juntos. Exacto, haciendo de las suyas y llevando a la gente a la idolatría, y a un montón de cosas que no condicen con la palabra de Dios. Y como habíamos hablado en el programa anterior, está el Islam también. Correcto. ¿Okay? Y por eso, este poder islámico, que en cierta forma había subyugado al poder político religioso, también estaba controlado por el Señor. Nunca podemos perder eso de vista, que el Señor siempre está a cargo de absolutamente todo. Correcto. Y es el que maneja los tiempos. Vamos un poquito a la historia, ¿te parece? El Imperio Romano de Oriente, caerá al conquistar la última y más importante de todas sus fortalezas, como era la ciudad de Constantinopla. Esta ciudad caerá por ataque de Mehmed Ali, hijo de Murad II, perteneciente
a los otomanos. La fecha será el 29 de mayo de 1453. De allí, y con sed de poderío, comenzó a extender su territorio a fin de ganar, escucha bien, no solo tierras, sino también con ello el poderío político, económico que eso conlleva. Correcto. Porque cuando había guerra siempre no solamente estaba no solo la parte religiosa, sino también era todo lo político, material, económico. Entre tanto, en Occidente, con la caída de Constantinopla, se pensaba que el fin del cristianismo imperante en dicha región había llegado. Muy lejos estaban de ver que a los fieles hijos de Dios el imperio les abría una puerta. La Europa de aquel tiempo no podía hacer frente al imperio que se afianzaba cada vez más, dado que, entre otras cosas, las cruzadas habían mermado la economía y además la gente se había desilusionado por completo de este engaño al que los había sometido la Iglesia. Y correcto, debido a que la ruta a las Indias y a China había sido cortada por los otomanos. Y Europa ahora se veía forzada a buscar nuevas rutas para poder adquirir sus productos y así como para venderles también su producción. Y allí, portugueses y españoles, favorecidos por las costas sobre el Atlántico, así podían emprender viajes. Y así llegaremos al descubrimiento también de América. Correcto. Por parte de Colón. Entendamos que cuando Colón sale, supuestamente sale con rumbo a las Indias. A las Indias. Pero resulta que en vez de hacer esto así, él hace esto así para el otro lado. Para el otro lado. Como que la brújula se le equivocó allí. Le jugó una mala pasada. Así es. ¿Ok? Así que también descubrimos, por un lado, esto de Colón. O sea... Porque por ese lado era España. España, y Portugal. Okay. Y a las rutas descubiertas por Vasco da Gama, circunnavegando África. Y es interesante porque en la conquista de Constantinopla se emplean, escuchen bien, cañones y artillería pesada, pues ya estaba en uso la pólvora. Correcto. Como toda la historia se va enrabando, ¿verdad? Y vamos viendo cosas más recientes en tiempo, por decir así, que nos llevan a probar que la Biblia siempre tiene razón. Es más, será un cañonazo que pega en la muralla el 28 de mayo, el que abrirá el lugar por donde se hará presente parte de la tropa otomana. Qué interesante. Y recordemos que Constantinopla tenía una muralla que la rodeaba y que, si bien había sufrido muchísimos asedios, no había podido ser doblegada gracias a ¿qué? A la forma en que la habían construido. O sea que tenía una particularidad las murallas de Constantinopla, y era que había una muralla, había un foso de 7 metros y después venía otra muralla. Otra muralla, que era casi imposible acceder. ¿Qué pasaba? Podían de repente acceder a la primera muralla, pero así como accedían caían en el foso y se mataban. Pero, y todavía encima, si alguno zafaba podía sobrevivir de ese pozo, tenía otra muralla más. Tenía otra muralla y ahí habían más soldados apostados y te mataban, porque en el foso ya no podías hacer nada. Así es. Era una trampa completa. Pero es interesante que el hecho de que el Imperio Otomano, el Imperio Islámico, va a usar armamento, como son los cañones. ¿Sabes qué cuenta la historia? De que van a estar constantemente de alguna u otra forma usando los cañones contra la muralla. La muralla no va a caer enseguida. ¿Qué ocurría? A la noche la gente de Constantinopla salía y reparaba las murallas. Con los mismos pedazos que destruían de la muralla, de piedras y demás, los volvían a poner. Pero hasta que hay un cañonazo certero que logra atravesar. Como que encontraron muralla. El punto débil. Parecía que la muralla tenía... Y a mí esto me gusta porque
vos ves que hay una mano superior a cualquier ser humano que está guiando los acontecimientos. Así es. Digo, y yo me imagino a Dios en cierta forma capaz que hasta guiando esa bala de cañón para que pegara en ese lugar específico. Sí. En ese lugar específico. La gente de Constantinopla se jactaba muchísimo de que ellos eran indestructibles, de que nadie podía conquistarlos. No en vano, como tú muy bien dijiste, tuvieron muchísimos asedios y nadie había logrado traspasar las murallas. Por supuesto. Pero ahora los otomanos, claro, lo que ellos no esperaban era con la artillería que se venía. Además hay una cosa que es muy interesante y es la forma en que los otomanos van a apostar sus barcas para poder conquistar Constantinopla. Al punto tal, no solo de que van a cortar todo el tráfico marítimo a los otros que quisieran venir a ayudar, sino que se van a poner en cierta forma que Constantinopla no le queda más que terminar cayendo. Así es. No queda otra. Y con eso, al caer Constantinopla, cae todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano de Oriente, porque recordemos que el Imperio Romano está dividido en dos, Oriente y Occidente. Occidente es el que está con este poder político religioso imperante, ¿verdad? Responsable de las cruzadas, responsable de un montón de cosas. Así es. Pero Oriente es donde está lo que se llama, como se conoce como la Iglesia Ortodoxa. Y esta es la que está cayendo. Así es. Esta es la que está cayendo. Ok, gracias Alba por toda esa información histórica también. Que a Occidente le va a preocupar muchísimo la caída de Oriente. Porque ahora el imperio se va a reducir. Así es. Pero también, como decíamos hace un momento, será ese disparo de un cañón lo que pondrá fin a esa soberanía. Correcto. Por increíble que parezca, el Señor se valió aún de la naturaleza para determinar la caída de la ciudad. La creencia estaba en que Constantinopla no caería mientras la luna iluminara en todo su esplendor. Pero, oh, sorpresa, ¿qué pasó allí? Hubo un eclipse y la población de Constantinopla lo vio como un mal presagio. Aquellos que estaban adorando en la catedral de Santa Sofía, catedral que había sido construida por el emperador Justiniano y que incluso habían sacado en procesión a uno de sus tantos ídolos, fueron sorprendidos por una lluvia torrencial que hizo que el ícono cayera al lodo. Todo esto fue visto como un presagio de índole apocalíptica por estos cristianos de Oriente. Y, efectivamente, Constantinopla cayó y con esto se dio por culminado el período de la Edad Media y por ende el Imperio Romano. Correcto. Qué increíble, ¿no? Porque fíjate que Constantinopla está siendo atacada por dentro y por fuera. Fuera el Imperio Otomano, así como recién tú explicabas. Pero por dentro está habiendo un ataque, digo, que están cayendo por sus mismas supersticiones, su misma idolatría los está haciendo caer. Así es. Digo, ¿cómo el enemigo que los ha llevado a este tipo de cosas ahora lo termina usando en contra de ellos? Así es. Digo, porque qué increíble cómo se desmoralizaron cuando sucedió el eclipse. ¿Sí? Qué tremendo. Fue tremendo eso. Entre tanto, seguimos con un poco más de historia. En Egipto, el poderío comienza a crecer estando al mando del pasha Mohamed Ali, un nombre muy conocido, sí, más cercano en la historia todavía. Y en su afán de avanzar, querrá enfrentarse al poder otomano. Para esto, los otomanos, que no fueron nada tontos, decidieron pedir ayuda a Inglaterra y otras naciones europeas para que lo defendieran de Egipto. Y estas naciones aceptaron. Egipto había ocupado Siria y si bien los otomanos los enfrentaron en lo que se conoce como la Primera Guerra Otomano-Egipcia, no lograron vencerlos y Egipto siguió con su poderío en ese país. Pero ahora la situación será diferente, pues, ¿qué pasó?
los otomanos tienen en sus manos un tratado donde se muestra que este imperio cuenta con el respaldo de Europa. Wow. Así fue que el 11 de agosto de 1840, exactamente, escucha bien, toma nota para luego hacer tus cálculos, exactamente 391 años y 15 días que predecían la profecía. Acá está entonces el versículo 15. Hora, día, mes y año. Cuando tú haces el cálculo, entendiendo que un mes profético es de 30 días, cuando tú haces el cálculo, te lleva que son 391 años y 15 días. Así es. ¿Y se cumplió? Literalmente. Literalmente, así wow. es. Y allí entonces Inglaterra, defendiendo a los otomanos, pide al rayá Mohamed Ali que se retire de Siria. Consecuentemente con esto, el pueblo de Siria se rebela contra el rayá y Egipto termina perdiendo ese poderío. Que estaba predicho proféticamente. Proféticamente, así es. Lo que vemos aquí es que ahora los otomanos se han subordinado a los europeos a quienes pidieron ayuda. Correcto. Antes fueron los cristianos que para salir de la opresión de la iglesia, estados reinantes, les imponían y se pasaron al bando otomano. Correcto. Ahora son los otomanos los que requieren la ayuda de los cristianos de Occidente. O sea, la cuestión fue y vino. Fue y vino, así es. Y con esto se termina el poder que había comenzado a tener el Imperio Otomano, pues la historia mostrará cómo paulatinamente los estados europeos irán conquistando los territorios turcos, imponiéndose cada vez con más y con más fuerza su presencia cristiana y dejando a los del Islam reducidos a comunidades que salpicarán el territorio europeo, pero ya nunca más con el poderío que supieron tener. Recordemos también que el Imperio Romano llegó a tener una población... Otomano, perdón, sí, así es, disculpa. Llegó a tener una población de millones de personas. Wow. Todo esto que no entramos en lujo de detalles respecto a lo que la historia dice, pero se cumplió con una precisión tal que solo una mano de origen divino podría haberlo hecho. Pues en ningún momento fue ni un día más ni uno menos en la sucesión de los acontecimientos, sino que fue exactamente el tiempo profético establecido. Pero ¿sabes qué? Hablando de tiempo, a nosotros se nos termina. Bueno, porque yo iba a hablar algo que había sucedido en 1798. Sí, pero no, el tiempo se nos ha terminado y eso quedará para la próxima. Porque tampoco queremos embarullar. Con tanta historia y para ir relacionándolo con lo que dice la palabra de Dios allí en este libro maravilloso. Los instamos a leer la historia. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces pensamos que el mundo se reducía solo al Imperio Romano. Y bueno, el Imperio Romano decimos Italia. No era solo Italia. No. Estaba el Imperio Romano de Oriente, como dijimos, y el de Occidente. El de Occidente. Pero a su vez ya había otras naciones. Ya estaba Siria, ya estaba formándose Europa, ya estaba, por ejemplo, el Imperio Otomano entrando en distintos lugares, estaba la ciudad de Constantinopla, o sea, hay un montón de cosas. Egipto ya estaba teniendo mucho poder. Entonces, es bueno Inglaterra, que nosotros España, expandamos, abramos el Portugal. mapa. Correcto, abramos el mapa y veamos todos cómo están jugando un papel en la profecía. Así es. Como la profecía ya lo había predicho con muchísimos, pero muchísimos años de anticipación, y ahora resulta que cada pieza del ajedrez está ocupando el lugar que le corresponde. Así es. Y lo más lindo del caso, ninguna llegó antes ni después de la fecha establecida. Así es, con lujo de detalles, con año, mes, día. Lo cual a mí me hace pensar que así como esto se cumplió tal cual estaba profetizado,
también lo que está profetizado para el futuro, como es la segunda venida de Cristo, se va a cumplir con sus lujos de detalle, como lo anuncia la palabra. Y eso me da una certeza. A mí también, y me da una alegría muy grande también. ¿Terminamos con una oración? Terminamos entonces. Querido Padre que está en los cielos, le damos infinitas gracias por haber abierto nuestro entendimiento una vez más a la comprensión de su palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido comprobar lo que su palabra dice y hemos podido certificarlo con la historia y entender así que estamos en el camino y la interpretación correcta. Amén. Padre Santo, ayúdenos a compartir esto que hemos aprendido con aquellos que aún lo desconocen y ayúdenos a seguir investigando cada vez más en su palabra para aprender más y más. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros aquí en este programa de Develando las Escrituras y te esperamos como cada semana para poder aprender más de la palabra de nuestro Dios. Así es, nos estamos viendo la próxima y que Dios me los bendiga.